Sean bienvenidos. Los siento, perdón, gracias y los amo. Recomiendo escuchar este audio para antes de dormir, al igual que todos nuestros audios de este canal. En este momento, entonces, les pido que cierren sus ojos, seamos conscientes de sanar en nuestros sueños para que en ellos seamos felices. Vamos a comenzar nuestra narración con la respiración buteico. Vamos a respirar en 4 tiempos por la nariz. Comencemos. Inhala en 1, 2, 3, 4. Retenemos el aire en 1, 2, 3, 4. Exhala en 1, 2, 3, 4. Nos quedamos ahí en 1, 2, 3, 4. Inhala en 1, 2, 3, 4. Retenemos el aire en 1, 2, 3, 4. Exhala en 1, 2, 3, 4. Nos quedamos ahí en 1, 2, 3, 4. Si gustas seguir respirando de esta manera en toda la narración o incluso si gustas hasta que te quedes dormido. Vamos a comenzar. Ho'oponopono mientras sueñas. Borrando memorias con la madre. Este mensaje es con amor y respeto. Te pido perdón por todas las memorias dolorosas que compartiré contigo para sanar. Decretemos juntos. Dios, sana dentro de mí todas las memorias dolorosas que está pasando la persona que está leyendo o escuchando este audio. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Sanando juntos, sanamos todos. En estos momentos tengo que ser completamente sincera con ustedes. Es muy difícil para mí decir que he perdonado a mi madre narcisista. Me duele mucho, más porque reabrió heridas en mí que yo había sanado con años de perdón, años de terapia. Vuelvo a verla y de nuevo crea más caos, donde yo creí que era una máster en sanación espiritual. Hoy me doy cuenta que tengo que empezar desde cero para sanar. En mi caso, lo que he hecho es darme el amor que mi madre no me dio. Asimismo, sano mi niña interior, verme al espejo y decirme todo lo que me gustaría que mi madre me dijera. Cuidarme a mí misma y no esperar que otro ser me dé amor, sino yo darme el amor que merezco, hacerme responsable de que yo soy la única que puede darse lo que mi madre no me dio. También tengo que alejarme de gente que, incluyendo mi propia madre, que les desagrado o que no les caigo bien, ya que solo eso te hace sentir incómodo. En la medida de mis posibilidades, yo estoy con gente que me ama, que me respeta, aun cuanto ellos no sepan lo que yo traigo en mi corazón. El trabajo terapéutico también es muy importante. Por el momento, es lo único que he podido hacer para mitigar el dolor que tiene mi corazón. Me está costando mucho hacer trabajo de Ho'oponopono, aun cuanto muchos años y mucho tiempo me ayudó tanto el Ho'oponopono. Pero en este momento en el que yo les estoy narrando esta situación, yo me siento bien. O sea, ya me siento con la fuerza suficiente para volver a interactuar con mi mamá, pero también sé que ella siempre va a ser la que es y tengo que aceptar que ella jamás va a cambiar, tal vez nunca va a cambiar. Eso depende de cada ser. Quieran o no cambiar, depende de cada uno el querer ser mejor. Entonces, pues aceptar a esas personas y pues tener nuestras medidas. No podemos alejarnos de nuestra propia mamá
En mi caso lo que pienso hacer es hasta Año Nuevo y Navidad verla. En estos momentos no quiero verla, o sea, y lo hago más por mí que por ella. Me gusta mucho la Navidad y pues mi idea de Navidad es estar con mi familia y la voy a integrar, pero no puedo hacer más, no puedo tampoco o no quiero tampoco hacer más por ella, no me nace. Es difícil, pero así es para mí. Y las personas que han vivido con un ser narcisista sé que me van a comprender. Mi psicóloga me dijo que yo en estos momentos estoy pasando por un proceso como el de un adicto. Una parte de mí extraña no a mi madre, sino a mi adicción al maltrato, que ella ha infundado en mí, y cada vez que la veo, porque es la única manera de que yo sienta atención de ella, o sea, estoy como queriendo buscar esa atención y la única atención que tengo de ella hacia mi persona es cuando me trata mal. Entonces, por eso mismo la busco, porque soy una adicta al maltrato. O sea, es algo muy increíble, ¿no? O sea, ¿cómo alguien se puede ser adicto al maltrato? Pero es que los que hemos, los que hemos vivido una situación narcisista, creo que lo entendemos perfectamente, porque si no nos topamos con una persona que es muy parecida a tal circunstancia que tú viviste con un ser narcisista, a veces dices, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me topo con esa misma persona? ¿Por qué me topo con las mismas situaciones? Y es solamente por esto que me explicó la psicóloga, que uno extraña no tanto a la persona, sino a la adicción al maltrato, que ella, en mi caso mi madre, infunde en mí cada vez que la veo, porque es la única manera que yo sienta su atención, cuando me lastima. Cada vez que la veo, cada vez que le hablo, siempre me lastima, siempre me agrede, me lacera con su amargura. Y por ello en ocasiones quiero verla, aunque me lastime. Es solamente por esa adicción. Entonces, por eso mismo me puse ese tope de ver a mi madre hasta diciembre, porque no quiero ser adicta al maltrato, no quiero que me maltrate de nuevo, o sea, sencillamente no voy a permitirlo y yo voy a ser la que tenga completamente la responsabilidad de mis actos y decidir no maltrato para mí. Esto les juro que yo no lo podía creer. ¿Cómo te va a gustar que te lastimen? ¿Cómo es que soy adicta al maltrato? Es que es algo increíble, en serio. Me costó entenderlo, pero me dio gusto entenderlo y por eso quiero compartírtelo. Al hacerme consciente de ello, cada día estoy siendo más fuerte para enfrentar este dolor que no es más que un acto maquiavélico conmigo misma. Porque si no me diera cuenta, seguiría lacerándome y no me daba cuenta yo a eso de antes, porque llegaba, por ejemplo, pasaban 3 meses y ya quería mi mamá, ya la quería ver, ya quería saber de ella, pero realmente lo que quería era más maltrato de ella hacia mí. Y es algo inconsciente que hacemos las personas que hemos sufrido con seres narcisistas. Ahora les puedo decir que puedo ver a mi mamá, pero hasta diciembre. ¿Para
que yo me sienta a gusto con las personas que amo, mi marido, su familia, sentirme bien. Y sí la voy a integrar a mi mamá. Pero ya no voy a tener la interacción con ella como antes, que la veía cada semana, cada 15 días, porque de cierta forma sí me maltrata, sí me lastiman sus palabras. Es muy espeluznante ver su amargura, cómo te la quiere anclar a ti también. Cuando yo viví lo que viví con mi mamá, me sentí como si... Yo siento que una persona que ha sido adoptado, cuando se entera que es adoptado, se siente que nadie lo ama, que nadie lo quiso, que solamente lo botaron y así se siente cuando una persona, en mi caso, cuando alguien te lastima y te das cuenta que no te ama, así yo me sentí. Así exactamente me sentí. Mi madre es soltera. Yo no conocía a mi padre. Ella supuestamente lo que me dice es que nos abandonó antes de que yo naciera. Realmente mi madre no habla casi nada de su vida conmigo. Y si habla, siempre miente, todo el tiempo. No puedo saber si es verdad o mentira lo que me está diciendo. Y es realmente difícil para mí darme cuenta que mi madre jamás me amó. Solo me usaba para quedar bien con la familia. También la psicóloga me dijo que debo ser consciente de que mi madre no va a cambiar. Así es, no va a cambiar. No puedo cambiarla. La única persona que puedo cambiar es a mí misma. Puedo rezar y pedir por ella, pero la única que puede ayudar en este momento es a mí misma. En mi corazón estoy haciendo trabajo muy fuerte y aquí les comparto una sanación para el alma que mi psicóloga me compartió y ahora yo comparto con todos ustedes, borrando memorias con la madre. Invoco a la llama violeta, transmutadora, para que corte, libere y sane toda energía negativa, para que sea borrada y transmutada en pura luz. Madre, perdóname por fundirme en mis recuerdos, por no distinguir que eres un ser espiritual que amorosamente me prestó a la obra de este teatro que protagonizamos en la tierra. Perdóname por hablarte de cualquier manera, por desconocer que tenemos un pacto, por herir tus sentimientos a partir de mis propias percepciones. Perdóname por cada minuto en el cual creí que todo esto se trataba de ti y no de mí. Perdóname por nuestras historias juntas, por pretender cambiarla, por no superarla. Perdóname porque no me es fácil saber y sentir quién eres realmente, porque a través de ti solo veo a mi niña lastimada, porque solo percibo dolor. Perdóname por querer marcharme de tu vida. Perdóname por haberme ido. Perdóname por no querer volver a ti. Perdóname por no honrarte y no amarte lo suficiente. Me perdono completamente porque yo no tengo manera de saberlo todo, porque soy tan inocente como tú. Me perdono completamente por mi capacidad latente para lastimar, para resentir, para dañar, para odiar,
Nada de esto ha sido creado conscientemente. Una fuerza interior, una razón, una memoria, una queja, un deseo y mi necesidad de escapar del dolor me impulsó. Yo merezco perdonarme completamente y lo hago ahora. Me perdono ahora. Sin duda alguna te doy gracias porque en un acto de amor consciente o inconsciente me trajiste a mí a la vida, a este mundo que me ha ofrecido todo para que yo pueda conocerlo. Gracias por lo vivido, por las experiencias juntas, por los dolores, por las lágrimas, por las risas, por las ausencias, por las heridas abiertas, por las palabras bonitas y por las que no fueron tanto. Todo ello me ha forjado como el ser humano que soy. Te doy gracias porque existes en algún lugar de mi ser y porque me escuchas ahora. Te bendigo, lo siento por las memorias de dolor que comparto contigo. Te pido perdón por unir mi camino al tuyo para sanar. Te doy las gracias porque estás en mis recuerdos más profundos del alma. También te amo porque estás aquí. Estas palabras surgen y nacen y brotan y florecen en mi ser cuando el tiempo de mi mente es perfecto. El amor me busca ahora y me reencuentra contigo. Yo elijo estar en paz contigo. Yo soy esa paz en ti y en mí. Yo soy paz. Yo honro mi vida y la tuya tal como fue, tal como es. Yo hago una reverencia a tu ser de luz. Sé que es quien yo soy. Así es, hecho está. Gracias, te amo. Gracias, mamá. Gracias, Adela Álvarez González. Si tú también quieres decir aquí el nombre de tu mamá. Liberémonos. Recuerda que Ho'oponopono es una tradición hawaiana dirigida a la resolución de problemas interpersonales basada en la reconciliación y el perdón. Todos en estos momentos estamos cada uno librando nuestras batallas y debemos ser lo suficientemente humildes para aceptar, tener resiliencia para seguir adelante. La felicidad se fortalece todos los días. Si estás enojado con tu madre, decretemos juntos. Divinidad, esta sensación que tengo de desagrado, ira hacia mi madre, sánala dentro de mí. Sana todas las memorias dolorosas que provocan esta ira dentro de mí. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Gracias, gracias, gracias. Dios, gracias. Aquí di tu nombre, si gustas, y después de ello repite conmigo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Gracias por escucharme y gracias por sanar juntos estas memorias dolorosas con la madre. Dulces sueños, besos a todos y millones de abrazos. Atentamente, Marta Eugenia Álvarez. Dulces sueños.